Incluso funciones mucho más complicadas es con lo mismo. Sí, así que pues en realidad no hay mucho problema, ¿no? Igual como les he dicho aquí en la documentación de Wolfram, pues pueden usar, ¿sí?, lo que están buscando y pues ponemos la D, derivada. Noten que también dice que aquí este signo, como vimos al inicio de la clase pasada, pues funciona también, ¿no? Aquí tenemos para cualquier orden. ¿Sí? Pero pues bueno. El otro signo, pues ya habíamos visto que está en el asistente de clases. Bueno, déjenme colocarme donde lo quiero poner. En avanzado. ¿Sí? Entonces, esta se parece más a la nomenclatura que nosotros usamos, la derivada con respecto de x, mayúscula. Déjenme comprobarlo. Sí, parece que sí está bien. ¿Sí? Y obtenemos exactamente lo mismo, ¿no? Y obviamente, pues, si no se acuerdan de las derivadas parciales, vamos a poner la derivada de x y luego de y. O 2 veces de x. De la misma, si quieren. ¿Sí? Donde, pues, si se acuerdan, aquí se utiliza la regla de la cadena, ¿no? Primero, la derivada de x por la función que no estamos usando, que es x cuadrada coseno de x cuadrada y, y luego la otra derivada, 2x, digo, el otro pedazo 2x por la derivada del coseno, que va a ser el seno, y luego la derivada de 2x cuadrada, que va a ser 2x, y nos va a dar, pues, 4x cuadrada, ¿no? Aquí aplicó la ley de la, digo, la regla de la cadena, y no hay problema. Si ponemos con una función que no está, pues, nos debería dar ¿cuánto, compañeros? 0, ¿no? La primera derivada, pues es 2x coseno de x cuadrada. Y luego le estamos pidiendo la derivada con y. Y pues no hay y, ¿no? Entonces es una constante 0. ¿Sí? Como vemos, pues es bastante fácil. ¿Sí? Y así, pues ya tenemos para trabajar con las derivadas. Y en la clase pasada, pues con los integrales, ¿no? Y nos fijamos en nuestro D, pues van a ver que con las derivadas, pues ya tiene, pues, cosas como esta. Miren, también si ponemos la otra función, la derivada de f, comilla, también matemática lo entiende, ¿no? Miren, algo parecido a lo que hicimos de casualidad.
Aquí, primero definimos una función. Una función que depende de X se escribe siempre así. Evalúamela hasta que te la pida, ¿sí? Y luego miren la derivada de la función con respecto de X y lo hace, ¿no? Tenemos 5X a la cuarta y la derivada de esto pues es 18X cuadrada. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Aquí también hace lo típico, ¿no? F comillas de X, ¿sí? Y entonces está derivando esta función. Aquí tenemos cómo se calcula el valor de una derivada en el punto igual a 5, que es pues algo de lo que vimos, ¿no? La derivada de la función de X que la tiene guardada, ¿sí? Con respecto de X, para esto evaluamos cuando X es igual a 5. Una derivada múltiple, la derivada de funciones trigonométricas, derivada de una función vectorial. Aquí la primera derivada pues son 6t, para el siguiente valor 4, para el siguiente coseno de 4, ¿no? Entonces ya tenemos la derivada de un vector, la derivada de una matriz. Entonces pues tienen todo lo que necesitan, ¿no? De hecho, aquí están preparando una tabla de las derivadas que siempre nos enseñaron en cálculo, ¿no? Las tablas que pueden encontrar en cualquier libro de texto. Derivadas de funciones simbólicas. La regla cuando tenemos la derivada de f con respecto de g, ¿se acuerdan? La segunda por la derivada de la primera más la primera por la derivada de la segunda entre gx al cuadrado. Lo hace simbólicamente. Y esa es una construcción rara que no creo que la necesiten. No se los voy a decir, pero bueno, dice que miren, define aquí de f como la derivada de la función con respecto de a. Entonces, aquí tiene con la misma x y compara contra la derivada de la función de x con respecto de a, y bueno, pues resulta que es cierto, ¿no? Para funciones elementales, pues bueno, funciones algebraicas, pues no hay problema. La derivada de la raíz cuadrada, si recuerdan, es a la menos 1, entonces 1 sobre la raíz cuadrada, ¿no? Ya está. Y la derivada de x cúbica, pues 3x cuadrada. Y así. Está fácil, ¿no? Otra construcción de una tabla de funciones trigonométricas, trigonométricas hiperbólicas, y pues ahí tienen muchas otras opciones y aplicaciones, ¿no? Cómo calcular la tangente. De nuevo, les digo, esta es una definición de una función en matemática, la función de x, acuérdense de este subíndice, es igual a seno de 3x. La tangente de h es otra función, la ven aquí, y entonces pues hace los cálculos de la tangente. Esta es nuestra función y calculó la tangente en ese punto. Igual, para calcular la tangente en ese punto, definen una doble función de a y de x, la función de f menos a, y bueno. Pues bueno, pues eso es lo que tenemos en cuanto a
Derivadas, no sé si hay preguntas. Bueno, ¿se me están oyendo? Sí, profesor, Sí, todo profesor. bien. Sí, profesor. Ok. Bueno, ahora en nuestra clase, pues teníamos 2 tareas. No han entregado todos. Ya más de la mitad ya entregaron. Van 11. Como son de 3, pues son como 33, pero hay gente que no ha entregado, ¿no? Van a perder su oportunidad, ¿o qué se trata? La tarea 3, pues es la ecuación de Arrhenius, pues veo que ya casi todos entregaron, ¿no? Profe, Sí. ¿la tarea la tienen que entregar todos los miembros del equipo? No, con una que la entreguen ya después ¿cómo se llama? Les ponemos la misma calificación a todos, ¿no? Ah, Mientras vale. averiguo ¿cómo se llama? Si hay alguna manera de hacer equipos en este Classroom, ¿no? Pero sí, o sea, digamos de alguien que ya entregó. Tenemos 3 gentes y entonces pues los 3 tienen la misma calificación. ¿Sí? Por ejemplo, de la tarea pasada, yo creo que ya todos tienen su notificación, ¿no? Que bueno, esto no es los que entregaron, sino de todos los que ya tengo, pues cuántos ya califiqué, ¿no? Miren, estas personas pues no entregaron, pero noten que hay personas donde dice que tienen una calificación 1 sin presentar. Quiere decir que no la subieron, ¿no? ¿Sí? No la subieron ellos, pero de todas maneras ya tienen 1 y ya deben tener su notificación respectiva, ¿no? Ya está de vuelta, ¿no? Entonces, pues bueno, recuerden que dijimos que de todas las tareas, pues la calificación sería los puntos que van juntando, ¿no? Bueno, ahora vamos a revisar pues esas tareas, ¿no? No hubo ningún problema, yo creo, con la ecuación de Arrhenius, ¿no? ¿O sí? No sé si alguien quiere presentar la ecuación de Arrhenius, que es la que no he calificado, pero pues que era relativamente fácil, ¿no? ¿Quién dijo yo? ¿Nadie? ¿No, nadie? Yo creo que está bien, ¿no? No deben de tener problemas. Vamos a usar la tarea de la ecuación de Arrhenius, es la 3. Trabajo en clase. Cualquiera, ¿no?
No me acuerdo de los valores, les mentiría, ¿no? Ya están viendo esta tarea de Alejandra y Pablo. ¿Sí? Les mentiría, no me acuerdo de los valores, pero pues básicamente esto parece que está bien, o sea, la temperatura nos las dan en grados centígrados. Les dije que el error que cometen casi siempre es no trabajar con grados Kelvin. ¿Sí? Sus compañeros pues sí lo hicieron. Aquí pusieron los valores de K, que supongo que son los de los datos. Tomamos el logaritmo, 1 contra T, y entonces construimos esta gráfica, ¿no? Y parece que está bien, ¿no? Una energía de activación de 31,000, pues parece que está bien. ¿Sí? Entonces, pues bueno. No hay mucho que hacer. Esto no era problemático, ¿no? Y entonces, pues es del ángel y montaño, ¿no? Entonces nos vamos para la lista del ángel y montaño. Montaño Hernández. Ahí no hubo problema, ¿no? El otro problema, de hecho, pues algunos no lo entregaron, desconozco la razón. Pero a ver, Rodríguez Q, María Cristina, ¿nos puede Profe, presentar? profe, ¿Sí? ahí en la lista creo que no me puso el punto de la primera tarea. Es Martínez. ¿No? Martínez, ¿y quiénes son tus equipos? Porque a lo mejor todos, ¿no? Era Estefanía y Mariana. Sí, pero no conozco sus apellidos todavía, ¿no? Pero primero eres. Martínez Herrera. Ah, pues fíjate que tengo aquí en mayúsculas porque no encontré nada tuyo. Precisamente los que están en mayúsculas son los que no habían dado. Ah, lo que pasa es que por eso le preguntaba que si lo teníamos que entregar todos. Nada No, más ya sí, entregó mi compañera no, Mariana. no, o sea, una sola. ¿Y quiénes son Ah, tus compañeras? es... Sí, yo lo envié y sí está en nuestro equipo, nos puso el punto. Sí, pero ¿cómo te llamas? Nada más para comprobar que las puse a ustedes también, porque a Barreras lo de mejor Cueca. Barrera sí. ¿Y? Arias Varón. No te volví a oír. Arias Varón. Arias, Barrón. Pues sí, también tienes, ¿no? Bueno, ¿qué estábamos? Si nos hace favor de presentar, o cualquiera de su equipo, Ah, claro, o sea que le transmito mi archivo Rodríguez Q. o usted lo transmite. Ah, soy yo. Sí, detengo la Ah, va, presentación ok. y Déjale, presento. abro el PDF y se lo muestro. Sí. Les digo que no sé si sus compañeros no entregaron porque se dieron cuenta del problema, ¿sí? Pero resulta que esta reacción no es de orden 0, 1 y 2. Un problema que se presenta generalmente con el método integral y análisis de datos. Pero ¿En el problema 2 o en el 3? No, el de la cinética, el ajuste de la cinética, el 2. Ah. Sí, creo que el 2. Ah, sí, vimos eso. Déjele transmito. El cuadrito con la flecha es presentar pantalla. No sé si ya se ve. Ya se está viendo. A ver, platícanos qué pasó. Bueno, aquí en el problema 3, que sería, nos preguntan, bueno, el problema nos plantea esta ecuación, el cual es una producción de butadieno en fase gaseoso. Nos dice también el problema que es una reacción de primer orden y que es irreversible, por lo que también nos dice que para poder diseñar un reactor para esta ecuación, esta reacción. Esta es la de, ¿cómo se llama?
La de 3, ecuación de la Arrhenius, ¿no? de la ecuación de Arrhenius. ¿Me dijo eso, no? ¿O No. me dijo la 2? No, la del ajuste. Ah, el ajuste. Ah, un momento. Déjala abro también. Bueno, claro que la ecuación de Arrhenius la ajustaste también, pero no, al ajuste cinético, del orden de reacción que no es 0, no es 1 y no es 2. Aquí está. Y ahí está. Bueno, nosotros empezamos a hacer esta tarea haciendo una suposición donde pues podría ser de orden 0 e hicimos los ajustes para estos órdenes. Por ejemplo, creo este es el primer ejemplo con donde supusimos que el orden de reacción sería 0, pero como podemos ver en el ajuste no es bueno. La R, aunque diría que es un buen factor de correlación, la verdad es que hemos leído en la literatura que para que sea de orden 0, la disminución de la concentración del reactivo tiene que tener un comportamiento lineal y como que no se ve lineal. Bueno, una Ajá. aclaración, Cristina. Se Ajá. llama coeficiente de correlación, ¿eh? Sí, dije, tal vez lo pronuncié mal. Esto Siento porque, que estoy nerviosa. porque leí varias tareas y le llaman así, no sé cómo dijiste, ya se me pasó, o índice de correlación, pero es No, coeficiente, es coeficiente, coeficiente de efectivamente. correlación, por eso es CC. Pero Ajá, es para todo el grupo, no en específico para ti, ¿no? ok, Ok, síguele. ok. Con esta suposición de orden 0 sacamos la K, que vendría siendo simplemente la pendiente por negativo, porque la pendiente de una gráfica como esta, si fuese de orden 0, sería la menos K. Bueno, esta es una suposición, pero como vemos nos ajusta muy bien. También supusimos el orden 1 y también nos encargamos de buscar un orden que se ajustara más. Uno de nuestros compañeros, gracias a la iteración y esta ecuación, logró encontrar que el orden de reacción que mejor se ajusta para esta ecuación sería el orden 0.46, un orden fraccionario. Uh-huh. Y luego la gráfica, si la enseñas. Sí, estamos abajo. Noten el último punto, ¿eh? Se desvía bastante. No, ahí no. El coeficiente de correlación es 0.999 y noten que está dentro de la recta y si muestras el orden 0 y el orden 1. Sí. Miren. Muchos dijeron, pues quitamos el último punto y pues ya, ¿no? No sé quién les enseñó el método de la cuchara de oro, pero no tenemos derecho a quitarlo. De hecho, en la figura 2 que presenta Cristina, noten que si quitamos ese punto, pues parecería que los otros sí están en una línea recta, ¿no? Pero es totalmente falso, ¿no? ¿Sí? Ahora, si ustedes revisan en el Fogler, creo que la unidad 2 o la 3, que habla de cinética, pues tiene también un método para no fallar en el orden, que no es de Fogler, desconozco quién lo inventó. Sí, pues muchas gracias, Cristina. Ok. Si dejas de compartir, ya puedo compartir yo. Entonces, este problema en particular, y parecidos a este, funcionan mejor. Ya están viendo mi pantalla, ¿no? Con un método diferencial. ¿Sí? La pregunta importante es, ¿se cree que el técnico cometió un error de dilución? Porque ya ven que este punto parece que se desvía. Pues no. El método que les digo, pues es esto, ¿no? Ya sabemos que la velocidad de desaparición del reactivo A, pues es igual a la variación de la concentración con el tiempo por el coeficiente cinético por la concentración. Pues en el Fogler toman logaritmos de esto, pues va a ser el logaritmo de SA en dt. Aquí tenemos una multiplicación, entonces el logaritmo de K, y luego aquí tenemos el orden, bueno, la concentración elevada a una potencia, pues lo bajamos y sea, ¿no? Así que
con esta gráfica, construyendo el logaritmo natural de DSA en DT es igual al logaritmo de K, nos va a dar una línea recta donde la ordenada al origen es K y la pendiente nos da directamente el orden de reacción, ¿no? Vamos a aproximar la derivada, pues como sabemos, con delta CA en delta T, ¿sí? Y bueno, para poner CA en este intervalo voy a usar la concentración promedio, ¿no? Entonces, pues con la misma gráfica de Excel, pues tengo delta T, no hay problema. Son 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2.5, ¿no? Delta C, pues ya saben, para la primera, pues 4 menos 2, menos 2.89, pues son 3.11, 1.11, ahí está. Delta C entre delta C, pues ahí está. Le tomo logaritmos, calculo la concentración promedio del primer punto, no es ni 4 ni 2, sino el promedio es 3.42 y gráfico, ¿no? Y como vemos, da una gráfica que es una línea recta donde la ordenada al origen es n, ¿sí? Y el logaritmo de k, pues es 1.52, y pues es una línea recta y no hay error de dilución ni de nada, ¿no? ¿Sí? Es este punto que está alejado, pero evidentemente cae en la recta, ¿no? Con un coeficiente de correlación de 0.9935 según Excel. Por lo tanto, pues, ¿qué aprendemos con este problema, compañeros? Que no debemos encasillarnos en los órdenes de números naturales como 1, 2 y 3, que también podría haber reacciones de un orden fraccionario. Uh-huh. Y recuerden que cuando estábamos viendo y planteamos la ley de potencia, dijimos que el orden de reacción es cualquier número dentro de los reales, ¿no? Entonces, pues sí puede ser 0.45 y es una función que, ¿cómo se llama? Que está, bueno, que tiene un mecanismo de reacción que es complejo, pero eso no lo hemos visto, ¿no? Entonces, pues es una reacción un poco rara, pero hay que estar listos, ¿no? De hecho, como hizo su compañera Cristina y su equipo, pues ya vieron que parece que hay un ajuste, ¿sí? Un mal ajuste o un buen ajuste, pero si tenemos más información, pues hay que discernir, ¿sí? Las consecuencias de tener un mal ajuste, pues lo vamos a ver en el método, pues no me acuerdo cómo se llama. Preguntaron en el chat que cómo se llamaba el método. Pues hice un símil de un método diferencial, porque lo que hice en la realidad es que calculé la pendiente a través de las diferencias, ¿no? Así que es el método diferencial y lo que viene en el Fogler, les digo que es el de tomar los logaritmos, no sé cómo se llama, lo vi antes en otro lado y tenía un nombre y Fogler pues lo utiliza una vez en los problemas propuestos que tiene él, ¿no? ¿Sí? Pero como ven, la diferencia es que ese método nos da los órdenes de manera directa, ¿no? No hay que suponer, no hay que averiguar. Y pues, en este caso, se muestra claramente que los datos pues son así, ¿no? Y les decía que el equipo que presentó, pues, sí se preguntó. Y bueno, estos ajustes parece que están bien, aunque el coeficiente de correlación
está bajo, ¿no? No sé cómo vieron en estadística, pero recuerden que coeficientes de correlaciones de 0.95 los podemos considerar que son buenos si tenemos más de 20 datos, ¿no? Mientras más datos tenemos, nos podemos permitir un coeficiente de correlación bajo, ¿sí? Pero usualmente no. Y bueno, y volviendo a las tareas que entregaron, solo un equipo hizo el análisis estadístico del que hablamos en Excel, aunque se quedaron cortos en la descripción posterior, ¿no? Recuerden que es más preciso hacer el análisis de datos y luego una regresión lineal o lineal múltiple que ya viene en Excel y por alguna razón que desconozco, siempre viene desactivado. Ustedes tienen que activarlo, ¿eh? Si no, pues no lo van a ver, ¿sí? Así que bueno, preguntas. Creo que no, profe. ¿No? Pues bueno, pues si no hay preguntas, la segunda parte de nuestra plática de hoy, pues es un poquito de cinética enzimática, ¿no? Va a ser, pues más bien una plática. Este tema, pues, se ha vuelto muy importante. Lo que vemos es la ecuación de Arrhenius, pues ya fue calificada, ¿no? Bueno, más bien ya lo discutimos, ¿no? Primero, pues bueno, resulta que hay otro tema de catálisis bastante importante. La cinética enzimática, pues, está cobrando una relativa importancia, ¿sí? Especialmente porque las enzimas son altamente específicas, ¿no? Entonces, es una parte de bioquímica, ¿sí? Sin embargo, ellos no saben diseñar los reactores, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que si ustedes identifican bien la velocidad de reacción, el diseño del reactor va a estar bien casi por defecto, por default, ¿no? ¿Sí? Así que no importa si usamos una cinética enzimática o una cinética normal, si ustedes encuentran bien la expresión de velocidad de reacción y últimamente también se están dando cuenta que los datos de transferencia de masa son importantes y apenas los están incorporando. Si ustedes describen bien esos mecanismos, pues los diseños de los reactores son cada vez mejores, aunque sean biológicos o no. Pero bueno, generalmente sí han oído hablar de catalizadores y me dijeron que de enzimas, pues poco, ¿no? Generalmente un catalizador, o que llamamos un catalizador, es un material inorgánico, ¿no? En esencia, una enzima es un catalizador, nada más que corresponden a proteínas o algunos materiales biológicos, por ejemplo, los segmentos del ácido ribonucleico, ¿no? Obviamente, una definición de catalizador es que aumenta la velocidad de reacción, y la enzima, como es biológico, aumenta la velocidad de reacción en condiciones moderadas y cercanas a la temperatura ambiente. ¿Sí? Hay unos organismos, ¿sí?, heterótrofos, termófilos, que trabajan a temperaturas mayores, pero pues son 60, 70 grados, o sea, no como un catalizador que, como hemos visto, pues de 200, 400 grados, ¿no? El catalizador es selectivo, pero todavía puede facilitar más de una reacción. Las enzimas son altamente específicas, tan altamente específicas que ustedes saben que son quimioselectivas, ¿no? Regioselectivas también. La distribución, bueno, si alcanzamos a hacer las cosas bien, la distribución final de los productos depende del equilibrio.
y aparentemente en una enzima no. Se regula la reacción y la cantidad de productos dependiendo de las necesidades del organismo que tenemos, ¿no? Algunos ejemplos de las enzimas que ya saben cómo se nombra, ¿no? Normalmente tiene la terminación asa, que indica que está rompiendo algo. Así que la descarboxilasa, pues está quitando el óxido, bueno, el CO2 de algo, ¿no? La nucleasa del estafilococo, pues asa está rompiendo el núcleo que tenemos en este bicho que es un estafilococo que nos causa, pues, daño, ¿no? La nucleosidamidasa, ¿sí? Igual, ¿no? La carboxipeptidasa, pues, de los péptidos que causan una acidez en el estómago, pues está quitando el carbono, ¿no? La isomerasa, pues causa la isomerización del ketoesteroide, ¿no? Una muy importante, pues la que trabaja con el trifosfato de adenosina, la isomerasa, ¿sí? Pero bueno, la vida media son 78 millones de años de esta descarboxilasa, ¿sí? La reacción no catalizada, pues es 2.8 por 10 a la menos 16, ¿sí? Y la reacción catalizada, pues 39, ¿no? O sea, prácticamente de cero, la presencia de descarboxilasa la acelera 1.4 por 10 a la 17 veces, ¿no? O en el mejor de los casos, la hidrasa carbónica solo vive 5 segundos, pero pasa de 1.3 por 10 a la menos 1, o sea, 0.13, hasta 1 millón de veces, ¿no? Lo aumenta 7 millones de veces. Entonces son catalizadores muy, muy específicos que, bueno, para los procesos industriales tienen cierto problema, ¿no? La teoría de cómo funciona una enzima, pues ya conocen la teoría llave-cerradura, ¿sí? Donde pues consideramos el sustrato que entra como si fuera una llave en la cerradura de la enzima, pero esta cerradura no es tan simple. Vemos que hay que coordinar varios enlaces, por ejemplo, este oxígeno con un puente de hidrógeno con un OH de la enzima, este sitio ácido con otros dos sitios ácidos, este sitio que presenta una carga negativa parcial con una carga positiva, ¿sí? Este sitio NH con un oxígeno, ¿sí? De tal manera que esas cosas tan sencillas pues son multiplicados, ¿no? Ahorita vemos. En la reacción enzimática los reactivos se llaman sustratos, es un solo cambio de terminología, ¿sí? Y bueno, durante la reacción pues existe esta interacción íntima, ¿sí? Y se presenta a través del reconocimiento molecular basado en la estructura y complementariamente con interacciones electrostáticas como esta, ¿no? ¿Sí? Frecuentemente se utilizan los términos llave-cerradura, ¿no? Si no coinciden todos, no funciona, por eso las hace tan específicas, ¿no? Y de nuevo, pues llamamos a todo esto sitio activo, ¿no? Con la unión del sustrato y la enzima se forma el complejo enzima-substrato, complejo enzima-substrato ES, y que bueno, quien empezó a hacer esto fue Michaelis, ¿no? Entonces, pues esta es una versión simplificada, ya que hemos desarrollado microscopios electrónicos y cosas así, pues vemos la estructura de este enzima y cómo va a entrar la molécula de la cual vamos a quitar los carbonatos, ¿no? ¿Sí? Aquí vemos cómo entra esta molécula. Queremos eliminar este, no lo sé. ¿Sí? Y la coordinación, vamos a decirlo así, de los enlaces en diferentes posiciones de esta proteína, ¿no? La argina en la posición 71, argina, histidina en la posición 69, glicina y histidina, coordinados con un átomo de zinc, que es donde se pega este enlace cetónico, ¿no?
a su vez aumentado con una molécula de agua, y entonces pues el COH y la glicina, y este también se tiene que coordinar con una argina, un OH y una tirosina en la posición 248 y así sucesivamente, ¿no? Pero esto pues ya lo sabemos en este momento de manera detallada. No lo conocía tan bien Miqueles, ¿no? Cuando le dieron su premio Nobel. Entonces, eso es lo que los hace muy específicos, ¿no? La entrada, digo, la teoría de la cerradura, ¿no? Como les estaba diciendo, pues las enzimas trabajan en un intervalo muy pequeño de temperaturas y que por supuesto están cerca de la temperatura ambiente. Son los catalizadores que utilizan los seres vivos para llevar a cabo sus procesos, ¿no? Aquí vemos el pH óptimo para que funcionen algunas enzimas, ¿sí? Vemos, excepto la pepsina, todas estas, pues pH del agua prácticamente, ¿no? 7, 7.6, 7.8, ¿sí? Y aquí vemos el comportamiento general de una enzima, ¿no? La pepsina llega y pasa por un óptimo, que tenemos aquí 1.5. Si aumentamos mucho el pH, la enzima se empieza a desnaturalizar, que pues quiere decir que ocupamos sitios activos o se desenrolla la proteína o le pasa algo, ¿no? La mayoría de todas ellas pues tienen esta curva negra. En este caso puse la tripsina nada más, cerca de 7, ¿no? La papaína funciona en todo este intervalo y esta pues funciona mejor después de 8, ¿no? Dependiendo de las características, pero en cuanto al pH, la mayoría funciona a 7 y en cuanto a la temperatura, pues digamos de 10 a 40 grados, ¿no? De hecho, recuerden ustedes que cuando tenemos fiebres y pasamos de 38 grados, pues ya estamos en peligro y es por la desnaturalización de las proteínas, de hecho. ¿Sí? Entonces, bueno, el pH de la solución, por ejemplo, afecta la actividad de diferentes maneras, ¿no? A pH extremos, la proteína se desenrolla. Es que vamos rompiendo los patrones de enlaces hidrógeno, sustituyéndolas por OHs o por protones dentro de la proteína y entonces pues se empieza a desdoblar la proteína, ¿no? Ese proceso se llama desnaturalización. ¿Sí? Y bueno, la conformación de la proteína pues sí se mantiene a lo largo de 4 o 5 unidades de pH, pero no nos podemos pasar, ¿no? ¿Sí? De hecho, el que la pepsina funcione a pH de 2 nos sirve para procesar los alimentos que tomamos, pues primero desnaturalizamos las proteínas del alimento y luego lo partimos en los aminoácidos, que son los que aprovechamos, ¿no? Ya como proteínas. ¿Sí? Y bueno, aunque sobrevive la proteína, de todas maneras, si se mueve mucho el pH, afectamos la concentración apropiada de grupos ionizados y entonces puede que formemos o no el complejo ES, ¿no? Y esa es la razón enzima substrato que si bien sigue funcionando, pues ya no tiene la misma actividad, ¿no? Ya estamos en una zona donde pues ya no es muy activa. ¿Preguntas, compañeros? No, profe, por el momento no. También, como les decía, la temperatura influye también, ¿no? Especialmente en la selectividad máxima, ¿no? Hay organismos que trabajan por aquí, los termófilos, pero casi todos ni siquiera a los 40 grados, ¿no? Bueno, lo que funciona pues es lo que ya sabemos, ¿no?
cualquier aumento de temperatura aumenta el valor del coeficiente cinético. ¿Sí? De acuerdo a la ecuación de Arrhenius, ¿no? En general, son proteínas y más de 40 grados, pues ya se empieza a descomponer térmicamente, ¿no? ¿Sí? Si nosotros llegamos a los 40 grados y esperamos el tiempo suficiente, pues tenemos riesgo de muerte, ¿no? ¿Sí? Entonces, el máximo de la mayoría, pues, está cerca de 40 grados, que está relativamente cerca a la temperatura del cuerpo humano, ¿no? 36, 37 grados. ¿Sí? Estamos operando en condiciones óptimas, ¿no? Nosotros, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues hay organismos termófilos y citrofílicos que pueden presentar un máximo de 100 grados, ¿no? Para cuando haya un evento de destrucción normal, pues creo que ellos no van a morir. Los podemos encontrar a este tipo de organismos, por ejemplo, pues en el parque de Yellowstone. Ven que hay una zona volcánica, pues ahí hay esos, o en las chimeneas en el fondo del mar, ¿no? De hecho, hay una química no basada en el hierro como nuestra sangre, sino una en azufre. ¿Sí? Pero bueno, esos organismos pues son especiales, ¿no? Para describir las reacciones enzimáticas, como ustedes ya saben, yo tengo la ecuación de Michaelis-Menten, ¿no? Lo que se hace pues es que tenemos la concentración del sustrato, o más bien de nuestro producto, que va aumentando con el tiempo, hasta que pues ya se convirtió todo y ya no tenemos pues nada, ¿no? ¿Sí? Aunque lo dije mal, sí. Tenemos una actividad catalítica, ¿sí? Que conforme ponemos más sustrato a una cantidad fija de enzima, pues hay un aumento en la actividad, ¿no? ¿Sí? La velocidad de reacción que descubrió Michaelis-Menten, pues es esa, que me parece bastante simple, ¿sí? Entonces, en una tesis que hicimos hace poquito, pues descubrimos que parece simple, pero no lo es altamente no lineal, entonces el ajuste de los datos no es tan fácil como parece, ¿no? ¿Sí? El método que descubrió Michaelis-Menten, que les voy a describir a continuación, pues es el siguiente, ¿no? Para obtener la velocidad máxima, pues simplemente cuando tengamos la actividad máxima, ¿no? ¿Sí? Cuando la concentración del sustrato CS es alta, ¿sí? Si la concentración de sustrato es muy alta, entonces este valor Km más CS, como esta es muy alta, podemos despreciar este Km, ¿no? Y entonces, noten, si despreciamos este Km, pues tenemos CS entre CS y más o menos la velocidad de reacción máxima se detecta cuando tenemos las concentraciones de sustrato altas, ¿no? Entonces ya tenemos este valor, nos falta cuál es este Km. ¿Sí? Aquí está. La velocidad máxima la leemos directamente de esta figura. Para obtener Km, consideramos un punto donde tengo la velocidad máxima a la 1/2. Por aquí, ¿no? O sea, simplemente la mido, digo a la mitad estoy aquí y llego a este puntito. ¿Sí? Entonces, eso es la velocidad a la 1/2 de la velocidad máxima, ¿no? En algún punto. Y como era la concentración media, ¿sí? Igual tomamos una regla, medimos aquí, da 10 centímetros, entonces a los 5 leo este punto y aquí digo que esta es C media. ¿Sí? Entonces la velocidad máxima pues va a ser C media. ¿Sí? Tengo este número, ¿sí? Pero noten,
que aquí tengo B máxima, entonces esta pasa dividiendo y se cancela. ¿Sí? Y luego tengo esta concentración, la puedo pasar para acá. Y tengo 1/2 de C máxima, ¿no? Es igual a esto, Km más M, ¿no? Por la ley del sándwich, pues puedo invertirlo, ¿no? Esto, pues, es igual a 12M, Km más M. Este C me lo paso para allá. ¿Sí? Despejando simplemente. Tengo 12M menos un C a la 1/2. Pues un C 1/2 y resulta curioso, ¿no? Este Km es igual a C a la 1/2, ¿no? Entonces, les platicaba de la tesis que estaba dirigiendo, que me pareció esto muy, muy chafa. Y dije, pues no, porque tenemos que ajustar todos los datos, es más fácil, ¿no? Les digo que es una ecuación altamente no lineal y me sorprendió que aún en estas fechas están proponiendo soluciones para esta ecuación. Claro que para nosotros la derivada de RS entre DT, ¿no? Hay artículos que publican y que buscan cómo hacerlo, ¿no? Pero bueno, lo que nosotros hicimos, pues, y que no lo he visto publicado en una revista biológica, no sé si una de ingeniería lo publicará o no, yo supongo que no. Es que otra cosa que tiene Excel, que ustedes ya saben, es que la herramienta Solver es muy buena para resolver cosas no lineales, ¿no? Entonces, con Solver, pues hicimos los ajustes requeridos, pero esta no se puede resolver analíticamente, ¿eh? Entonces, bueno, para resumir, si creamos la gráfica de la actividad contra la concentración del sustrato, ¿sí? Nos esperamos lo suficiente. Si la concentración del sustrato es máxima, encontramos el valor de B máxima. Dividimos entre 2, tomamos la concentración donde la velocidad es la mitad de la velocidad máxima, o C1/2, y de acuerdo a este desarrollo matemático, pues vemos que ese valor es el de Km, y ya tenemos los dos valores para trabajar, sin ningún problema, ¿no? ¿Preguntas? Bueno. Sí, aquí estamos, no tengo dudas. Bueno, ¿La actividad es la rapidez del producto? sí, la rapidez de desaparición de nuestro RS, ¿no? En la De nuestro rapidez del sustrato. producto, en la rapidez del producto también no se contempla la constante de Michaelis-Menten. Bueno, pues no sé si la constante de Michaelis-Menten es esta Km, en realidad no sé. No sé cómo se llama esa máxima. ¿KM no era la constante? ¿Qué? ¿KM no era la constante? Sí, de Michaelis-Menten, ¿no? No, sí, pero, o sea, me refiero a que la actividad es la rapidez del producto. O sea, No, que es que lo estoy comparando lo con lo dije mal de la... al principio, no. Es la velocidad de desaparición del substrato. Y al principio les dije, no, ¿saben qué? Ya me equivoqué, entonces no les dije va de nuevo, pero no, es la velocidad de desaparición del sustrato, que mides experimentalmente, ¿no? O sea, lo que tienes que hacer es la concentración y vas calculando la velocidad, calculas las derivadas y entonces creas esta gráfica. Concentración de sustrato contra la velocidad de desaparición o actividad del sustrato. ¿Sí? Dije del producto, pero al principio, pero les dije, no, ya me equivoqué, ¿eh? Regrésense. Bueno, no les dije, regrésense, exactamente no, pero bueno. ¿Sí? ¿Más preguntas? O no sé si respondí lo que ibas a preguntar. No, es que, o sea, se me hace como extraño, o bueno, no recuerdo si lo vi en Catálisis, cómo obtener KM si estamos graficando KM.
No, O cuando sea, no. ya viene. no KM, No, estoy sí, sí entiendo investigando eso, pero CS contra A. Y resulta que si haces esta matemática, que si encuentras el error, me dices, resulta que ese KM es igual a la concentración, a la un medio. Concentración que yo llamé un medio que corresponde al punto donde la velocidad es un medio de la velocidad máxima. Sí, o sea, si te resulta extraño, entonces hay que atacar esta matemática. Pero yo no veo error, o sea, yo dije, este punto es exactamente la mitad de cuando ya determiné la B máxima. Entonces es B sobre 2. A esta concentración yo le voy a llamar, pues, C un medio, que me parece lógico, ¿no? Utilizo esta misma. Esta es la representación total y la concentración en esta función cambia desde 0 hasta 10, hasta 20, no sé. ¿Sí? Pero a esta yo le voy a llamar C medio, a este punto, ¿no? Entonces aquí está C medio, C medio. Este lo puedo pasar acá, está multiplicando y entonces B máxima, entre B máxima se cancelan, o me da 1 más exactamente. Y este C lo puedo pasar por acá. Entonces aquí ya tengo C medio KM. No he dicho que este sea C medio igual a KM todavía, ¿no? Ahora hago el inverso de los dos, ya sea multiplicando este para acá y este multiplicando para acá, si quieres. Queda KM es igual a 2 veces C un medio. Este está sumando, lo paso restando y me queda la curiosidad de que KM es igual a esa C a la un medio. ¿Ya? No hice un ajuste. En eso coincido contigo y eso se me hace raro, pero si no te gusta, de todas maneras, esto fue lo primero que se hizo. Después viene la linearización del Weaver, de Lineweaver y Burke. Curiosamente, les dieron el premio Nobel por hacer esto, que parece muy simple. Claro que yo digo muy simple a toro pasado, ¿no? ¿Sí? La linearización de Lineweaver y Burke, pues es la siguiente. Esta es la misma ecuación de Michels-Menten, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, yo le saco el inverso. 1 sobre RS, pues es KM sobre CS, Bmax sobre CS, ¿no? ¿Sí? Esto, a su vez, pues, aquí tengo una suma, entonces aquí KMB sobre CS, lo puedo agrupar, ¿sí? Y luego CS, pues, elimina este pedazo CS con CS, ¿sí? Y me queda 1 sobre B, desarrollando esta suma. Ahora sí, esta velocidad, bueno, el inverso de la velocidad, los números que tenga deben corresponder a una línea recta con la ordenada origen 1 sobre Bmax y la pendiente KM sobre Bmax, pero ya conozco Bmax, así que pues conozco cuánto vale KM. Así que hago una nueva gráfica, el inverso contra la concentración de sustrato que me debe dar una línea recta, ¿sí? Donde tenemos aquí la ordenada origen como 1 en Bmax y la pendiente como KM Bmax. Aquí sí estoy haciendo un ajuste de datos y obteniendo el mejor ajuste, que quiere decir los mejores parámetros Bmax y KM para que pase por una línea recta. Este sí es un ajuste, pero da resultados que se parecen mucho, ¿no? Cosa que les digo que aprendimos después de estar trabajando varios días con los datos. Aunque pues el ajuste con Solver se parece, pero no es exactamente el mismo valor. Y el ajuste con Solver representa mejor a los datos, ¿no? Pero
probamos los dos. ¿Sí? ¿Preguntas? Yo tengo una duda con respecto a la pregunta 4 de la serie. Vamos a utilizar a Michaelis Menten, pero lo que nos piden es utilizar su ecuación cinética para ver si se ajustan los datos. Vamos a graficar su modelo, su forma linealizada, o vamos a hacerlo de la No, otra forma. no había pensado que lo iban a resolver. Sí, o sea, esta es una serie de depende cómo va, ¿no? Entonces, aquí la situación es, ¿cuántos compañeros de ustedes están interesados en la bioquímica? Ah, ok. ¿Cuántos? No, ¿cuántos? Porque si hay muchos que están interesados, procedemos a hacer más problemas de bioquímica, ¿no? ¿Quién se manifiesta? Bueno, estoy viendo en el chat y preguntan si siempre coinciden, pues les repito que no veo falla en el, ¿cómo se llama? En el razonamiento matemático que presentan en su artículo Michaelis y Menten. Entonces, pues sí, deben de coincidir. El problema que yo vería es que la medición de esa B máxima, ¿cómo se hace exactamente? Desconozco cuál es el procedimiento correcto, ¿no? Como les decía, la tesis que estábamos desarrollando, pues yo no hago bioquímica, hago un poco de biocombustibles. Entonces, estábamos haciendo biodiesel a partir de enzimas que nos facilitó una compañera de la facultad, ¿no? ¿Sí? Entonces procedimos a ajustar, ¿sí? Y me desanimó el trabajar con esta compañera porque nos dio pues una lipasa y otra que, ¿cómo se llama? No recuerdo. ¿Sí? Y entonces ya cuando estábamos caracterizando, que quiere decir que estábamos viendo cómo funcionaba esa enzima, nos dimos cuenta en el catálogo que la actividad real era muy alta y nosotros hicimos unas medidas de la actividad que poco a poco voy recordando. ¿Se acuerdan que les dije que no, que el problema era como de tener esa Vmax y que no me acordaba del procedimiento? No me acuerdo exactamente, pero era con colorantes, se pone la enzima con un colorante especial, obviamente se calcula, se calibra nuestro espectrofotómetro con el colorante, vemos cómo cambia su concentración y entonces de ahí sale la actividad, ¿no? Está en los libros de texto de bioquímica, nada más que como lo hice pues con mis alumnos una vez, pues ya se me olvidó, ¿no? Y resultó que la enzima que nos dio esta profesora pues era una actividad de 50, ¿no? Y la actividad real de la enzima pues era de 5000. Por lo tanto, no nos permitió ver la formación de biodiesel como quisiéramos, ¿no? Y pues ya me desanimó y ya no he colaborado con esa profesora, ¿no? Así que bueno, mejor hacemos bueno, ya hicimos y hemos publicado artículos de hacer biodiesel con catalizadores normales, ¿no? En este caso con hidrocalcitas. Y estamos haciendo diésel verde y estamos procesando microalgas para hacer biocrudo y cosas así, ¿no? Pero bueno, ¿más preguntas?
Ah, bueno, me tenían que contestar cuántos están interesados en bioquímica para ver ese ajuste. Que no creo que tengan problemas, por cierto, para realizarlo contestándole a su compañero. Yo preferiría trabajar con la linealización de Lineweaver y quién sabe qué. Y Burke. ¿Más preguntas entonces? No, profe, ahorita por el momento todo bien. Bueno, pues si no hay preguntas, ya son las dos maneras de calcular KM y BM. Ya veremos cómo se utilizan en un reactor. Aunque los que hacen cosas biológicas, pues piensan que un reactor es un reactor intermitente, ¿no? No, hay otros tipos de reactores, ¿no? Con lo cual, pues parece que hemos terminado con cinética. No nos queda mucho tiempo. Solo vamos a ver una introducción. En los reactores químicos. Es apenas una introducción, no tenemos tiempo, pero ya en la próxima clase pues ya vamos a estar hablando de los 3 modelos ideales. ¿Sí? Y una parte importante que se deben dar cuenta ustedes como ingenieros, casi siempre el trabajo de los ingenieros es, tenemos una situación física, la describimos así con palabras y luego le ponemos matemática. Con esa ecuación que resultó de las matemáticas que introdujimos, empezamos a hacer simulaciones y predicciones. ¿Sí? Ese es casi siempre el trabajo, ¿no? Obviamente en esta materia, pues las predicciones son de los reactores químicos y de cuánto vamos a obtener a la salida de los reactores, ¿no? ¿Qué es un reactor químico? Ya lo habíamos visto. El dispositivo donde ocurre un cambio en la composición debido a la reacción química. Por lo tanto, cualquier recipiente donde ocurra la reacción química, ¿no? Cualquiera. Y eso crea, pues, si se dan cuenta, lo bello de la ingeniería química e ingeniería de reactores, es que tenemos que usar las mismas ecuaciones, ¿sí? Los mismos conceptos fundamentales para describir qué está pasando dentro de una célula o para describir, como ya vimos, nuestro reactor de FCC, ¿no? ¿Sí? Entonces, la metodología que vamos a ver es realizar el diseño más adecuado con la metodología independientemente del tamaño y la reacción que se lleva a cabo dentro del reactor. Entonces, es un reto bastante interesante y bueno, ya como hemos visto, el diseñar los reactores es lo único que justifica que nuestra carrera se llame ingeniería química, ¿no? Y nos despega de los ingenieros mecánicos, los ingenieros civiles y los ingenieros eléctricos. Aunque les repito, nosotros en la carrera hemos visto los conocimientos suficientes para hablar con cualquiera de ellos 13, ¿sí? Pero ellos no pueden hablar nada de reactores. Ya vimos lo de las fases, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí vamos a necesitarlo. Vamos a empezar viendo definiciones, ¿sí?
porque estas definiciones nos hablan más bien de la matemática que vamos a involucrar en una sola fase, ¿no? Es lo mismo que ya habíamos visto, pero creo que me arrepiento un poco y mejor lo volvemos a ver, ¿no? Tenemos sistemas homogéneos en el cual se presenta una sola fase. Y por lo tanto, como es una sola fase, recuerden la definición de la termodinámica que nos decía fase, región uniforme en un sistema, ¿no? Un sistema, pues, es lo que tomamos del universo para estudiarlo, ¿no? Entonces, un sistema puede ser nuestro vaso de precipitados, puede ser un balón y el aire que tenemos dentro, puede ser toda la atmósfera de la Tierra, puede ser toda la cantidad de agua que tenemos, o puede ser toda la Tierra con el agua y el vapor, y así, ¿no? Solamente es la zona que estamos estudiando, ¿no? Pero dice región uniforme, ¿uniforme en cuanto a qué? A que las propiedades químicas, y especialmente la composición, es la misma en toda esa fase, ¿sí? O las propiedades físicas son la misma, ¿no? Y de las propiedades físicas, la que me interesa en reactores, como ya hemos discutido, es la concentración y la temperatura. Bueno, la composición y la temperatura principalmente, ¿no? Si son gases, pues aparece la presión, ¿sí? Entonces, un sistema homogéneo presenta una sola fase. Quiere decir que la composición química y la temperatura son la misma. Entonces, esto es, pues, reactores 1. La matemática es fácil. Sistema heterogéneo, se requiere la presencia de más de una fase para que la reacción se lleve a cabo, ¿no? Bueno, estas dos definiciones están en el Level-P, por cierto. ¿Sí? A veces requerimos más de una fase porque es el catalizador, que está en fase sólida, y los reactivos en fase fluida, ya sea como líquidos o como gas, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, como tenemos dos fases, pues quiere decir que la composición química no es uniforme, que las propiedades físicas, especialmente la temperatura, no es la misma, y entonces si la concentración no es la misma, automáticamente se genera transferencia de masa. Si la temperatura no es la misma, automáticamente se genera transferencia de calor. Entonces, un reactor heterogéneo, o sea, reactores 2, incluye el estudio de los problemas de transferencia de masa y energía. Un poquito más complicado. ¿Sí? Entonces, bueno, ahorita que tenemos un día como esto, recuerden, en la atmósfera, aquí, en la parte azul del cielo, pues hay aire, nitrógeno, oxígeno y vapor en unas cantidades de sueltas, ¿no? Y acá en las nubes, pues tenemos una concentración de vapor o de gotitas de agua más alta, ¿no? Y vemos dos fases, aunque estén en la fase gaseosa, ¿eh? O sea, en la atmósfera. Se ven dos fases que distinguimos a simple vista. ¿Por qué? Porque la propiedad física de la difracción es distinta en las dos, ¿no? No estoy tan seguro que la temperatura se mantenga del todo uniforme, pero bueno, como un sistema completo, pues podemos pensar que la temperatura de la atmósfera, pues es más o menos uniforme a cierta altura, ¿no? Si vamos subiendo, pues va cambiando, pero ese es otro problema. ¿Sí? Entonces, como ya vimos, basándonos en estas definiciones, también tenemos reacción homogénea. Si tenemos una fase, reacción heterogénea, pues requerimos al menos dos fases para llevarla a cabo. Así que nuestra primera definición es que vamos a tener reactores homogéneos y reactores heterogéneos con más de una fase, ¿no? A su vez, los reactores heterogéneos pueden ser catalíticos o no. ¿Sí? Generalmente el catalizador es un sólido, así que podemos tener sólido gas o sólido líquido. Creo que esto está mal. O me falta una más bien.
sólido líquido. ¿Sí? Y luego podemos tener reacciones en la interfase de un gas con un líquido. Y los más complejos, que es al final de reactores 2, son reacciones con un catalizador sólido, parte de los reactivos en un líquido y parte de los reactivos en un gas, ¿no? Por ejemplo, pues el reactor de hidrodesulfuración de diésel. La hidrodesulfuración, pues, es para reducir el contenido de azufre del diésel. Y ahí tenemos, ¿sí?, que como son pesados, el diésel son, pues, moléculas C10 para arriba, hasta C22. Algunos consideran hasta C18. Pero ya como son 22 y 18, pues son pesados, ¿no? El reactor de hidrodesulfuración opera a 350 grados y 60 atmósferas de presión. Entonces tenemos componentes pesados en el diésel que van como líquidos, el catalizador sólido, y el hidrógeno y los componentes ligeros van como gas. ¿Sí? Eso es los reactores catalíticos. También hay reactores heterogéneos no catalíticos, sólido-gas. ¿Sí? Cuando estamos haciendo nuestras carnes asadas, pues tenemos que el carbón es sólido y usamos la atmósfera para generar el gas. ¿Sí? Noten que en este reactor, mi reacción es la combustión y el producto que estoy queriendo es calor, ¿no? Únicamente. Entonces es una reacción sólido-gas. Este tipo de reacciones no las vamos a ver. Levenspiel es muy bueno para describir esto. Y entonces pues viene un capítulo de reacciones sólido-gas con dos modelos distintos, el de núcleo menguante y otro, que no me acuerdo cuál es ahorita. Pero bueno, si tienen la intención, pues pueden revisar ahí los últimos capítulos de Levenspiel, ahí vienen, ¿no? Y bueno, también hay reacciones donde un reactivo está como líquido y el otro como gas y se va consumiendo, ¿no? ¿Sí? O hay un reactivo que está como sólido, lo vamos disolviendo y luego reacciona con el líquido. ¿Sí? Bueno, de hecho, hay un reactor que no diseñamos en reactores, ahorita recuerdo, ¿sí?, que es líquido-gas y son las torres de absorción química, ¿no?, que ya vieron en su equipo de transferencia de masa, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la absorción de ácido sulfídrico con aminas o de CO2, también con aminas. Se forma pues ahí un aminosulfato, por decirlo algo, y luego lo destruyen con temperatura, ¿no? Entonces, usualmente tienen su torre donde va escurriendo el líquido con la amina y el gas va subiendo. Con el contacto entre las dos caras del líquido y del gas, es como se absorbe nuestro gas, ¿sí?, que sale con el líquido, y el gas ya sin el componente nocivo como el ácido sulfídrico, pues sale por arriba, ¿no? Este tipo de torres de absorción, sólido-líquido, pues es el único reactor que no vemos en reactores, ¿no? En realidad es un reactor, pero si ustedes recuerdan los modelamientos que hacían, pues era considerando que se alcanzaba el equilibrio, ¿no? Como esta cosa depende del gas, pues una manera de mejorar la eficiencia pues era incrementando el área de interfase líquido-gas, ¿no? Y entonces pues eso dio lugar a todos los rellenos de las torres, ¿no? Anillos Rashing, sillas de montar, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el único que no vamos a ver. Bueno, de hecho no vamos a ver ninguno no catalítico, pero este es el único donde sí ya les enseñaron a calcularlos, pero que no vamos a ver aquí. Básicamente, después vamos a ver otra clasificación basada en la matemática, pero pues los reactores son homogéneos,
heterogéneos. Vamos a poner énfasis aquí, bueno, en reactores 2 en los catalíticos, ya sea sólido gas, sólido líquido y sólido líquido gas. ¿Sí? Esta clasificación lo que nos está diciendo es, pues tienes que usar más matemática. Por ahorita nos olvidamos de esta parte. Tenemos los reactores homogéneos, entonces, como estamos viendo, los reactores 1 son fáciles si ustedes ponen atención, ¿no? La clave de todo esto es expresar bien la velocidad de reacción, como vamos a ir viendo poco a poco. ¿Preguntas, compañeros? Hasta ahora no. No, profe. ¿No? Bueno, pues creo que vamos a dejarle aquí, aunque vamos a ver qué sigue. Bueno, está muy rápida para que lo vayan captando. En ingeniería de reactores, o concretamente también en fenómenos de transporte, se utiliza el concepto de elemento de volumen. ¿Se acuerdan qué es elemento de volumen? No, creo que no. ¿No? ¿Se acuerdan cómo lo usaron? Ya vieron transferencia de momento, transferencia de energía, transferencia de masa. Y luego vieron diseño de equipo de transferencia de momentum, no sé cómo se llama, ingeniería de flujo de fluidos, ingeniería de transferencia de calor, y luego vieron equipos de separación con transferencia de masa. Entonces, pues ya lo vieron en 6 materias distintas, ¿no? ¿Qué es el elemento de volumen? Región del sistema o elemento de fluido también, donde las propiedades del mismo pueden considerarse constantes, ¿no? Es fundamental para resolver las ecuaciones del balance de materia, encontrar dónde las propiedades son constantes, y si no eran constantes en un tamaño, hacíamos un elemento de volumen más pequeñito, y más pequeñito, y más pequeñito, hasta llegar a elementos de volumen diferenciales, ¿no? Así que cuando ustedes hacían los balances de coraza en fenómenos de transporte, usan un elemento de volumen que si se acuerdan, se dibujan ahí formas totalmente arbitrarias y luego hacían que dB fuera igual a 0, ¿no? Por eso, cuando ustedes vean una cosa en fenómenos de transporte que dibujan así, o algo parecido, porque lo estoy haciendo con el mouse, es un elemento de volumen de forma totalmente arbitraria, eso quiere decir, o si no, pues ya después en el mismo ver que dice que no es recomendable que usemos nuestros, ¿cómo se llama? Las coordenadas cartesianas. Bueno, me tendría que haber salido un cuadrado. Aquí ya tenemos un cubito con delta X. Delta X aquí, delta Y y delta Z, ¿no? Y trabajábamos con eso. ¿Sí? Pero bueno, lo que me interesa aquí matemáticamente es que la región del sistema, lo suficientemente pequeña, infinitesimal o no, donde las propiedades del fluido se pueden considerar constantes, ¿no? Y de nuevo, las propiedades que me interesan son concentración y temperatura, principalmente, ¿no? ¿Preguntas?
preguntas, compañeros? ¿No? No, profe, gracias, todo bien. No, profesor. Bueno, pues hemos cumplido con el tiempo. Seguiremos en la próxima clase con estas definiciones y después pues ya vamos a hablar de los 3 modelos de reactores ideales, ¿no? ¿Sí? Básicamente la descripción física y luego ya nos vamos a meter al balance de materia que va a dar lugar a la ecuación de diseño, ¿no? Curiosamente, pues no van a tener tarea, pero no hicieron la de las, ¿cómo se llama? Las reacciones enzimáticas. ¿Se mantienen en lo mismo? Bueno, nos vamos entonces el lunes. Sí, profe, muchas gracias. Sí, hasta luego. Gracias. Bye. Pues un fin de semana. Buen fin de semana también para ustedes. Hasta luego, profe. Profesor, Hasta luego. ¿le podría hacer una pregunta de manera personal? Sí, pero no se te oyó muy fuerte. Si quieres, esperamos a que salgan más. No se oyó bien lo que querías. Ok. Todavía faltan unos 5. ¿Qué pasó, Omar? Buenas tardes, profesor. Disculpe, lo que pasa es que, bueno, yo entré No, después y no se oye. no te oí la primera Bueno. parte otra vez. Lo que pasa es que yo entré después y no sabía que para entregar las tareas tenía que unirme a un equipo. No importa, ¿las has entregado, no o no? Sí, de hecho, la primera no la, lo que pasa es No que, importa, bueno, busca estoy trabajando. el equipo, las que entregaste individualmente ya están calificadas, pero pues es mayor esfuerzo trabajar solo, ¿no? Pero si quieren trabajar solos, no hay problema. Sí, Y si digo, quieres no, unirte a un equipo, el máximo es que sean 3, ¿no? bueno, ok, profesor. Sí, No hay entonces lo ningún checo, problema. digo, si no encuentro a alguien, entonces pues mejor, digo, sí sé que es más trabajo, pero pues a ver qué pasa. Sí, profe, Pues otra gracias, vez esa era mi... no se oyó bien, pero creo que no hay problema, ¿no? Sí, no hay problema. Gracias, profe. Hasta luego. Sale. Hasta luego.